Bueno, buenas tardes a todos desde el Instituto Cervantes de Toulouse. Hoy tenemos el placer de acoger a la escritora Clara Fuertes y a su libro. Lo hemos acogido en varios capítulos, lo hemos leído, algunos lo hemos leído íntegramente, y queríamos también saludar a nuestros amigos de Aragón, de Alto Aragón, de Huesca, Barbastro, a Marisa, Nacho, que son siempre unos habituales, al menos una vez al año, y que se conectan con nosotros en nuestro club de lectura. Un club de lectura que en este Instituto Cervantes ya tiene 12 años de vida y nos dedicamos al formato cuento, relato. No solemos muchas veces enfrentarnos a la lectura mensual de una novela. En este caso lo hemos hecho porque la autora amablemente nos ha seleccionado una serie de capítulos, entonces, que nos han dado. La verdad es que los capítulos, tengo que decir, que estaban muy bien escogidos y que daban una visión bastante buena de conjunto del libro. Entonces, bueno, yo doy la bienvenida y agradezco mucho a Clara de estar aquí con nosotros. Clara, nacida en Aranda de Duero, infancia y adolescencia en Valladolid, eh, luego estudios en Zaragoza, con un periplo también por Italia, de formación economista, y ya en su haber 8 novelas y 5 libros infantiles, si no me equivoco. Quería que nos hablaras, Clara, si puedes presentarte tú misma. Yo lo he hecho muy brevemente. Lo has Y hecho muy bien. sí, igual, no sé, se me ocurre que cómo se conjuga esa formación de economista con la vocación literaria. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, pero te sorprenderías la cantidad de economistas que hay escritores. Bastantes, la verdad, muchos. Bueno, yo creo que no, la formación nunca viene mal, como la mayor parte de los chavales de 18 años. ¿Se oye bien? Te veo que pones ahí. La mayor parte, pues no tenía yo mucho. Dime. Te pediría que habláramos un poquito más lentamente. Tenemos tiempo, Vale, vamos a hacer un encuentro tranquilo, vale. o sea, para la comprensión de todos, que hablas un poquito. Bueno, pues como la mayoría de las chavales de 18 años tenía poca idea de qué estudiar, estaba claro que me gustaban las letras, pero mi padre tenía otra opción que era mejor, tenía más salidas, y entonces, como era buena en economía y era buena en matemáticas, pues me dijo, pues estudia económicas. Y bueno, llegamos a un pacto y estudié económicas. Nunca me gustó realmente, aunque bueno, creo que es algo que me ha servido muchísimo, porque además me especialicé en marketing, y yo creo que el marketing ayuda mucho a lo que hago actualmente, no solamente para luego el seguimiento de las novelas, sino bueno, pues, precisamente, pues, por ejemplo, esta conferencia o dar clases. Me ha venido muy bien esa formación. Dar clase también, fundamental. Y bueno, yo siempre he sido muy lectora, muy lectora, escritora, como a veces me preguntan. Pues bueno, esos cuadernos que yo siempre digo que los diarios de joven son terapias para soltar, y cuando eres adulto pues son cauces para dedicarte a esto o no, pero creo que todo el mundo tiene una historia, y yo tenía una historia que era Agua de Limón. Y después de un tiempo en Florencia, llegué a Madrid y me encontré una situación laboral un poco complicada, y bueno, bastante complicada, y entonces me di cuenta de que quería contar esa historia de mi abuela, de mi yaya Maggie, y era el mejor momento, un momento en el que estaba bastante fastidiada de salud, y bueno, por esos cambios laborales también me hicieron parar. Y entonces creo que para escribir hace falta un tiempo de calma, dedicarle. Mucha gente dice, es que confunde escribir con una vocación, y así como un instante que escribes un ratito, le dedicas media hora y te vas, ¿no? No, creo que escribir es algo mucho más serio, es un oficio, hacen falta todas las horas del día, es vocacional totalmente, y cuando te llega
pues ya te ha llegado, te ha tocado. Es como con esa varita que te ha tocado y es el momento de contar y de narrar y yo dejé todo, dejé lo que hacía en aquel momento y me puse a escribir y ya no he querido hacer otra cosa. ¿Te parece bien la presentación? Muy ¿O bien, quieres? muy bien la presentación. No sé si he dicho que eras y te sientes de Zaragoza, porque al final igual con tantos... hemos Sí. hecho tu biografía, es un recorrido por la geografía española. Dejo bien claro que tú eres una escritora zaragozana y aragonesa, tengo entendido. Bueno, Entonces, sí, ¿sabes qué pasa? Que tengo por parte de padre soy castellana y por parte de madre soy aragonesa. Entonces, para mí Aragón ha sido siempre mi infancia, mis veranos con mi yaya Magui, Paqui, bueno, Francis en la novela, Zaragoza ha sido siempre como ese nexo familiar, ¿no? Entonces tengo un amor especial hacia Aragón en general, también tengo una casa en el Pirineo, entonces para mí Aragón es la familia, es el descanso, es no sé, es el refugio, ¿no? Y aunque Castilla también tengo mucho cariño, pero no es lo mismo. Y bueno, pues me siento aragonesa. Digo yo siempre ese alma doble, ¿no? Pero sobre todo me siento aragonesa. muy bien. Entonces, ya entrando en materia, Venga. tú escribes este libro que se ha publicado en Plaza y Janés, creo que el año pasado. Eso es. Ah, entonces, mi primera pregunta es cómo decides. Es verdad que tú tienes varias novelas de personajes femeninos muy fuertes. Creo que la anterior a este es Irene Nemirovsky, ¿no? Que también es una escritora muy conocida en Francia. Sí. Tu novela, Todas las horas del día, hablas de María Casares. Entonces, yo te preguntaría, ¿cuál fue la motivación? ¿Cómo se te ocurrió escribir este libro? Y si en algo, bueno, supongo que tuvo que ver que se celebraba su centenario, ¿no? Se celebró el centenario el año pasado. Pues mira, te voy a decir que todo fue una sucesión de casualidades, ¿no? Mi última novela anterior a esta es la historia de Jánovas. Esa novela ya iba a ir con Plaza Janés porque a raíz de mi querida Irene, de Irene Nemirovsky, Plaza Janés se interesó en publicarme, ¿no? Bueno, Jánovas no pudo ser porque estalló la pandemia, yo ya tenía terminada y yo quería que saliera. Y entonces la editora me propuso escribir con ellos. Y entonces yo le dije, sí, pero tiene que ser una mujer, entonces proponme mujeres. Ella me propuso unas 12 mujeres y de todas las mujeres que me propuso me interesaron dos principalmente, María Casares sobre todo, y también un personaje que me interesa mucho porque me voy a Florencia, ¿no? Entonces para mí Florencia es Florencia y entonces como tengo un especial cariño a Florencia, pues también me gustaba mucho este personaje. Me enamoré de María Casares porque me encanta la época de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, es algo que ya he trabajado, me gusta mucho esa etapa del siglo XX, entonces decidí que era un personaje excepcional y entonces me metí en la búsqueda de información de María, cuanto más buscaba de ella, más me gustaba el personaje, más me interesaba, más conexión tenía con María, porque esa vocación de ella también es un poco mi vocación de escritora, y no sabía que era el centenario, o sea, no lo había enlazado, no había unido que era el 22, ¿no? Entonces un día ya redactando, digo, ay, pero si es el 22, pero... Entonces llamé a mi editora y le dije, oye, ¿tú sabías que el centenario de María es precisamente el 22? Que es cuando piensas publicarla, y ella me dice, ah, pues no tenía, ella tampoco tenía ni idea. Entonces ya me entró como un poco de nervios y de preocupación y de tenía que hacerlo todavía mejor de lo que yo planeaba hacerlo porque ya era como era su centenario, entonces era una novela que era para homenajear 100 años de una mujer completamente olvidada aquí, o prácticamente olvidada, de la que nadie sabe prácticamente nada, y para mí era
sí, era un momento decisivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues aún fue como el estándar de calidad aún mayor todavía, ¿no? Al darme cuenta de esta eventualidad o de este momento que para mí ha sido una suerte, ¿eh? Pues qué casualidad, ¿no? Tan afortunada, ¿no? Lo Sí, del sí, sí. centenario, sobre todo para el libro. Mi segunda pregunta, bueno, antes de dar paso a los lectores que quieran, por supuesto, preguntarse, porque tus compatriotas aragoneses tendrán alguna pregunta. Es- yo tengo una gran curiosidad, es cómo te planteas hablar de una mujer conocida, pública, que además ha dejado una autobiografía, que es Ujú. esta, El Sí, musical de residente Rita, privilegiada. Yo también la tengo. que también tenemos increíblemente también con la rifa de María Casares. Madre mía, qué maravilla. Que, entonces, un personaje público desde el punto de vista mediático, del recuerdo que dejó en el corazón de Francia, porque se la Sí, considera la gran actriz de teatro de la segunda mitad del siglo XX, lo sé, lo sé. Francia, que además se acababan de publicar con la correspondencia con Camus. ¿Tú cómo se te ocurre esa trama tan específica, hablar de ella y verla en un punto específico de su vida, en un año de su vida, y se encuentra con otro personaje que es Airas? Lo que pasa que aquí alguna de las lectoras me han dicho, pero ¿quién es Airas? ¿No? Que, pues, si nos podías explicar cómo te planteas, porque tiene que Sí, haber sido difícil, haber tenido que tomar una decisión difícil que ha condicionado toda la creación. la novela. ¿Cómo llegaste a ese punto? Bueno, lo difícil era no hacer una biografía al uso, que era lo que yo no quería hacer, porque para eso estaba su propia biografía. Bueno, lo que pasa es que su biografía se queda en el 1980 y yo quería cubrir hasta el final de sus días, ¿no? Entonces, yo quería, en todo momento, no perdí de vista la idea de que tenía que ser algo teatral, porque ella era una actriz. Entonces yo quería que fuera una figura teatral la que moviera el ritmo, un poco ese oleaje que ella ama del Atlántico, y quería que fuera un soliloquio. Que pensé que la mejor manera para trabajar los recuerdos hacia atrás tenían que ser un soliloquio. Un soliloquio es una figura teatral en la que tú vas pensando, vas recordando, eres desordenada, y entonces pensé que era la mejor manera que en solitario, desde su casa, desde Alou, desde esa Vernier que ella ama y en la que vive, esa pequeña Galicia que ella encontró en Francia, en la Charente francesa, ella vuelve hacia atrás con estos soliloquios, con estos monólogos para ella misma, ¿no? Pero al mismo tiempo los soliloquios son pensamientos, entonces el pensamiento siempre es desordenado. Entonces yo quería introducir un personaje, que por supuesto el personaje de Airas es ficticio, pero podría no serlo, porque incluso hasta dos periodistas jóvenes, que ahora ya son mayores, me contaron que ellos habían entrevistado a María y que se habían dejado seducir por completo, que era un auténtico personaje, y ellos me han escrito para decírmelo. Con lo cual el personaje de Airas es un personaje bastante creíble como redactor de esa noticia del gran premio francés que le dan de teatro. Y entonces él viene a poner orden al caos mental y sentimental de María. Para contar una biografía tienes que tener los datos reales, y yo los tenía la biografía de María, pero como mi biografía era más sentimental que biográfica, sobre todo, porque era meterme en la piel de María, necesitaba saber cómo era María. Entonces, para mí las cartas de Camus y María han sido fundamentales en la construcción de todas las horas del día, porque aquí no estaban traducidas. Entonces yo las traduje con santa paciencia, buscaba la voz de María, buscaba por supuesto la voz de Camus, pero a mí me interesaba María, más que Camus me interesaba María y el amor de María hacia Camus. Y entonces, bueno, pues me construí ese
esa perspectiva personal, ese sentimiento de María como persona, sus miedos, sus aprensiones, su día a día, todo lo que pasa en esas cartas, que son casi 16 años de cartas, son muchos años. Entonces, describen a un personaje perfectamente. Y bueno, pues eso, más unido a todo lo que he encontrado, entrevistas de María, todo lo que he encontrado de ella y he leído y he visto y me he empapado de su voz, pues construyó un personaje que es el que ha salido en todas las horas del día. Y por supuesto viajar, porque viajé a Lu, viajé a esa casa. Además me acuerdo que ya tenía hecha la novela, pero no podíamos viajar por el tema de la pandemia. En Francia también había muchas restricciones y entonces yo no quería entregar la novela hasta que no hubiera viajado, porque siempre que construyo una novela viajo primero a los sitios a ver qué sensación tengo de lo que narro o qué sensación tengo de lo que voy a hacer. Lo hice con Irene Nemirovsky en el pueblo de Issy-les-Bains y lo he hecho siempre. Y aquí no lo había hecho, entonces antes de entregar la novela hice un viaje porque en aquel momento se permitía, íbamos con nuestras cartillas de vacunación que nos las pedían en los bares además, ahí en Francia. y bueno, fue muy bonito la conexión con Alú porque me di cuenta de que lo que había contado era lo que realmente era, ¿no? Y bueno, pues ya está, nada, no cuento nada más. ¿Y por qué se te ocurrió crear o sea, inventar o crear ese personaje de Airas con una relación sentimental entre los dos personajes? Bueno, porque yo creo que María fue una mujer muy sensual, muy sexual, tuvo muchos amantes y lo vi perfectamente factible. Además, bueno, estás al final de tu vida, te viene un chaval gallego que ella amaba profundamente su tierra. Encontrarte con un personaje que además el nombre de Airas tiene sentido, ¿no? Porque es un nombre gallego y encima era un trovador. ¿Qué es lo que hace María? En realidad María es una trovadora, ¿no? Una contadora de historias encima del escenario. Ese nombre tiene el sentido de la unión hacia María. Y bueno, pues a mí me gustaba mucho que hubiera un personaje joven. Al fin y al cabo ellos también eran jóvenes cuando se conocieron, eran idealistas, quieren brillar ambos, Camus y María. Y entonces este joven Airas un poco representa lo que ellos eran, ¿no? Lo que ellos quisieron ser en su momento, y fueron, por supuesto, pero viene un poco a rememorar ese inicio en el teatro, ese inicio en la literatura de Camus. Y bueno, viene a ser ese personaje que le lleva, que le retrotrae a su época más joven en París. Bueno, a mí me parece un personaje muy bonito, porque además es muy poético hablando el chaval, el hombre, bueno, el periodista, y me gusta mucho la voz de Airas. Sí, es muy poético y la verdad es que los textos periodísticos o creativos del personaje Airas sobre María son muy bellos, ¿no? Yo diría que a mí personalmente es lo que más me ha ¿Te ha gustado? ¿no? Sí, me ha conmovido. Vamos a abrir un turno de palabras. ¿Algún lector quiere preguntar algo? Doctora Regine, ¿tienes ¿Quieres preguntar algo sobre...? Es verdad que hemos leído nosotros solo unos capítulos, pero si quieres preguntar algo a la autora. Bueno, pues nada, pues yo quisiera saber por qué se interesó usted por María Casares y Camus, por favor. Sí, gracias. Hola. Bueno, yo me interesé por María porque el momento histórico que vive María es muy interesante, a mí me interesa mucho. En Agua de Limón, que es mi primera novela, ya hablo sobre la guerra civil, ya sale ese personaje que es Santiago Casares Quiroga, que es el padre de María. Entonces, fíjate que en mi primera novela ya sale el padre del personaje de mi última novela. Entonces, me parece una conexión muy bonita, ¿no? Me interesa mucho la Segunda Guerra Mundial, me interesan mucho las mujeres que tienen algo que contar y creo que María no debería de estar, iba a decir sojuzgada, por la figura de su padre y por la figura de Camille, pero lo está. O
sea, ella no brilla por ser ella. A ella se habla de ella por ser la hija de y se habla de ella por ser la amante de. Y yo quería que se hablara de ella, sí, ella amó y ella tuvo un padre al que admiraba, pero ella fue una maravilla de mujer, un talento excepcional en el teatro, que estuvo actuando hasta el último día de su vida, hizo más de 100 papeles, interpretó más de 100 papeles en el teatro, 19 películas. Me parece que una mujer así, una actriz de ese tamaño, tiene que brillar. Ya sé que brilla en Francia, pero aquí en España no brilla, aquí nadie, no la conocen. Entonces mi gran deseo era que esa mujer imprescindible, que yo la considero de las mujeres imprescindibles que deberíamos todos conocer, al menos aquí en España también, tuviera voz. Y de ahí es mi deseo de haber estado hablando de ella durante más de 1 año y medio. Llevo sin parar de ir a lugares y a ciudades para ponerle voz y para ponerle historia y que nos dejemos a un lado el olvido al que ha sido sometida esta mujer por su padre, principalmente. Es un tema político. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a la autora? Sí. Primero quiero agradecerle haber escogido el personaje de María para esta novela, porque he leído la correspondencia entre María y Camus y he descubierto en María un autor y no solamente una actriz. Y pienso que escribe muy bien. Y ¿Sí? su manera de hablar, que tiene usted de hablar de ella, introduciendo el personaje de Airas, me ha gustado y nos hace entender un poco más el personaje de María. Y quiero agradecerle por esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Además es que yo quería también mostrar un poco, alejarme de ese personaje teatral, ¿no? Esa diva, ¿no? Que en Francia es una diva, es una mujer que era muy admirada, pero yo quería llegar al personaje, a lo personal, a esa mujer que es terriblemente solitaria, con una soledad enorme, con una falta de amor, porque al final ella echa falta a sus padres, se queda enseguida huérfana de padres, de Camus, de su gran amor, no tiene hijos. En realidad es una mujer muy solitaria y no sé, yo siento un profundo amor hacia ella. Muy bien, muchas gracias, Clara. No sé si alguien en el espacio virtual quiere hacer una pregunta. Nacho, si quieres activar tu micrófono, seguro que tienes alguna pregunta desde Huesca. A ver, sí, muchas gracias. Primero, pues también agradecer a Clara Fuertes que nos acompañe en un momento en el que pues, se destripa un hijo suyo, le estamos haciendo una autopsia. No me importa. Bueno, yo te la voy a hacer. Esta gente Venga, que no lo sé. pero que sea fácil, ¿eh? Que sea fácil. Yo soy cirujano. Bueno, la suerte de esta novela es que, como tú lo has dicho ya, me ha descubierto a un personaje que sinceramente en España fue una desconocida, absolutamente desconocida. María Casares, todo lo famosa que fue en Francia, en España no la conocíamos nadie, bueno, diría que 4 personas, pero en general no la conocíamos nadie. Eso, bueno, ya dice mucho de la situación política e histórica en la que vivió y también de su persona. Pero en segundo lugar, este libro me ha descubierto a Clara Fuertes, de la Qué cual bien, tampoco había leído nada. Me parece muy interesante que esto ocurra. qué bien, qué bien. Mis cuestiones van en este sentido. A ver, porque leyendo el libro me ha parecido que había como 2 guiños al personaje, a María, aunque no sean muy manifiestos. Un guiño sería el hecho de que el libro está escrito en clave de teatro. No quiere decir que sea una obra de teatro. Bueno, Una clave de teatro porque yo he encontrado que hay 3 actos. Así como hay 2 voces, tienes 3 actos. El primero lo protagoniza María, el segundo Airas
y el tercer acto es el final de su vida, el que cuenta, pues como en una obra de teatro, introducción, nudo y desenlace. Entonces eso me ha parecido muy interesante, siendo que estamos hablando de un personaje teatral. Y en segundo lugar, también me ha hecho curiosidad el tono nostálgico que tiene la novela. Y creo que también es un homenaje al personaje gallego que era María. Es la saudade, esta morriña que siempre llevan encima los gallegos. Pues esa melodía, esa suave melodía que sobrevuela sobre la novela, que es toda un poco nostálgica de recuerdos, yo creo que también forma parte del mismo personaje. Y esas dos cosas me ha parecido que están, no son de las que se ven más, yo hablaría de otras cosas, pero me han parecido como los hilos de los títeres que movían este juego. Porque pues has acertado, has acertado en mucho. Exactamente, lo que has dicho de la figura de María, Airas y el teatro es efectivamente lo que yo quería hacer. O sea, quería acabar con teatro, quería acabar con una gran obra de teatro, ¿no? Y por supuesto a lo largo de toda la novela también hay teatro, es que lo pide el personaje, no pide una biografía lineal, pide teatro. Sí, así es. No sé si me toca acaparar un poco más de protagonismo o dejamos pasar a otros, pero yo te dejaría esta pregunta. Venga, a ver, pregunta. En el libro te he leído que María era teatro, mar y amor. Esto lo he leído en el libro. Sí. Yo diría, ¿y no es el hilo conductor de esta novela el exilio? Sí, también, por supuesto. Sí, pero también el exilio son 6 palabras. María es océano, es amor, es exilio, es teatro. Me faltan 6, espera, que las tengo por aquí apuntadísimas, porque a veces se me olvidan cuando estoy aquí en directo. Galicia, océano, exilio, teatro, amor, y para mí una muy importante que es la soledad, lo he dicho antes, también es soledad, María. Se va relacionado, el exilio y la soledad casi se dan de la mano. Pero es que el exilio, yo no lo digo en el sentido estricto, yo pienso en el exilio, en el propio exilio interior, el exilio del amor. Es una palabra que conjuga con toda su vida y muchos aspectos de su vida. Bueno, ya dejo hablar a los demás, que si no me voy a enrollar. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta de otro participante, Marisa, Jean-Pierre, Fernando, Michelle, si queréis abrir vuestro micrófono y hacer una pregunta. No es una pregunta, pero soy muy contenta de descubrir otra obra sobre María Casares, porque ya había leído las cartas entre María y Camus y también la biografía, y me interesó mucho esta mujer tan especial, tan fuerte y voluntaria en el teatro y tan frágil en su vida personal, muy trágica, una vida trágica. Y tu manera de escribir muestra muy bien esto, y me gustó tu manera de escribir de una parte lo que dice María y de otra parte lo que dice Airas. Es como un poco la misma sensación cuando leímos las cartas entre María y Camus, y me gustó mucho también descubrir otra parte de la vida de María, porque todos sabemos María y Camus y no mucho de después. Claro. Y te lo agradezco. Sí, muchísimas gracias. Además es que yo precisamente quería contar
porque claro, se habla mucho de María y Camus, las cartas, pero ¿y quién habla de esa parte tan bonita en la que ella se casa con Daudet? Porque Daudet, al final, también él ha formado parte de un momento importante en la vida de María, esa calma, esa paz que encuentra con él, ese compañero teatral, ¿no? Y entonces, creo que es muy bonita la historia, esa Galicia en Alú, esa Galicia que descubren, ¿no? y que le lleva a Daudet a esa Galicia, ¿no? Es muy bonita esa parte y había que contarla, porque María en Residente Privilegiada no lo cuenta, ¿no? Cuenta muy poquito de Daudet, muy poquito al final, y yo creo que era de un poco bonito, era de justicia, ¿no? Hablar también de Daudet. ¡Qué silencio! No, es que Silencio. yo voy silenciando los micrófonos para que luego en la grabación no haya ruidos Muy bien. no deseados. Pero no sé si hay alguien más que quiere plantear alguna pregunta, una duda, o un agradecimiento, una felicitación, una crítica, porque para eso estamos también. Veo Claro que que sí. Marisa se dispone a hablar. Marisa no la vemos, pero la vamos a oír. Y también es un poco raro leer algo de María en español, porque María ha trabajado tanto para cambiar su acento. Es amusant, como dice. Divertido. Ya, ya. Yo no Bueno, sé, yo pero... creo que María no quiso nunca perder su acento gallego, aunque por supuesto para trabajar en el teatro tenía que perderlo, pero ella siempre reivindicó su acento español y su acento gallego, ese que no perdió, no lo perdió nunca. Cuando hablaba en español, hablaba en gallego, con ese acentillo, ¿no? Sí. No sé si Marisa quieres hablar. No se te oye. Si no, yo tenía Bueno, yo quería comentar que le había dado a los lectores un enlace al documental se había emitido en Radio y Televisión Española. No sé si tuviste la posibilidad de verlo. Sí, las Creo imprescindibles. sí, creo que complementa muy bien tu libro porque se puede oír la voz de María, esa voz desgarradora y desgarrada, ¿no? Cuando tan enfática. Luego la gente que habla, desde Tina Sainz a críticos de teatro, a directores de escena que han trabajado con ella. Me parece un documental precioso. Sí. Si no habéis podido verlo, sí, es fantástico. O sea, complementa fantásticamente tu libro. Es un gran documental porque pero además yo cuando construí la novela ya utilicé ese documental, porque ese documental es de hace bastante tiempo, no es de ahora, lo han emitido recientemente para el centenario, pero no es de ahora, ya lleva tiempo editado. De hecho, no han hecho ninguna modificación, que podían a lo mejor haber hecho alguna modificación o añadido gente que ha escrito sobre ella, pero es un documental muy especial. Yo me acuerdo cuando construía la novela, uno de los títulos que a mí me hubiera gustado, además de Todas las horas del día, yo propuse varios títulos. Uno de ellos es un capítulo que habéis leído, que es Un océano en la voz, porque cuando la escuché hablar me pareció una maravilla o interpretar, para mí es un océano como habla, ¿no? Es con esa fuerza, hablamos de un océano Atlántico, ¿no? Que yo que veraneo allí me encanta esa fuerza del Atlántico. María es así, tiene esa fuerza en el escenario. Y, ay, ¿qué ha pasado ahí? De Nacho. Un océano en la voz. No sé. He escrito algo. Vale, de momento he visto algo ahí escrito. Y a mí me hubiera encantado que ese título hubiera sido el título de la novela. No me importa Todas las horas del día, porque también es un título muy vocacional y un título muy de hablar de amor, ¿no? Del amor que ella siente, no solo hacia su marido o hacia Camus, sino el amor hacia la vida, hacia su España, que aunque no haya vuelto como ella ha querido, el amor hacia esa tierra, ¿no? Hacia esa lengua, hacia ese acento gallego.
todo eso también incorpora todas las horas del día, lo resume muy bien. Pero El océano en la voz era un título muy romántico, muy poético, me gustaba. ¿Y por qué elegiste Todas las horas del día como título? Pues eso, por ese motivo, porque para mí es una frase que resume, aparte que la cito varias veces en la novela, es una frase que resume la historia de una vocación, la historia de un amor. La historia tiene muchas visiones, la historia de un amor, de una vocación y la historia de una nostalgia. Antes ha comentado Nacho que ve que es una novela nostálgica. Yo digo que siempre tengo dos palabras en mi haber, que son agradecimiento y nostalgia. Soy muy nostálgica, mucho. Me gusta mucho mirar hacia atrás, no solo conmigo, sino con los personajes que elijo, porque tienen historias bonitas que contar, ¿no? Y yo creo que la nostalgia no tiene por qué ser triste, pero la nostalgia nos lleva a lugares a los que deberíamos de visitar bastante más a menudo para que no pasaran cosas como las que pasan. No sé si tenéis alguna pregunta, ¿queréis preguntar algo? Sí, Margot. Un momento. Marisa ha desistido. Sí, muchas gracias primero. Y yo me encontré con esta persona que no conocía y de oír en el documental que hablaba francés realmente sin nada de acento. Y entendí con lo que leí del libro que trabajaba mucho y tenía que haber trabajado mucho para aprender el francés, para aprender todos esos textos. Y hay una parte que en el libro que dice que no sabía decir no. ¿Puede decir más sobre eso, por favor? Sí, bueno, yo creo que el título de su propia biografía lo dejan bien claro. Ella no quiere ser una privilegiada, no quiere ser una actriz privilegiada, no quiere ser, en realidad era una hija, era la hija de Santiago Casares Quiroga. Ella llega al inicio de la guerra en ese exilio, entonces realmente tiene un exilio privilegiado, ¿no? Porque llega directamente a un lugar, tiene una casa, no es el exilio que vivieron tantos españoles, realmente muy difícil. Ella es privilegiada porque tuvo la suerte de tener unos mecenas, tuvo la suerte de aprender la dicción, tuvo la suerte de entrar en el conservatorio, tuvo la suerte de conocer a Camus y todas esas soirées francesas. Tuvo mucha suerte, fue una privilegiada, entonces ella no puede decir que no. Aquí decimos un titán en el trabajo, es una trabajadora nata, le adora estar todo el día. Yo creo que trabaja tanto para ahuyentar la soledad que siente. No hay más destino que la voluntad. Pues sí, la verdad es que sí. Eso lo digo yo porque yo no estoy de acuerdo contigo. No es suerte lo que te lleva en la vida, eso es parte. Pero con la suerte solo no ganas, no eres nadie en la vida, solo con suerte. Puedes ser un patoso. Entonces, en María había mucha pasión, mucha voluntad por sobrevivir. Yo creo que uno de los conceptos que le adornan es superviviente. Sobrevivió a un golpe de Estado, sobrevivió a estar en un país nuevo, sobrevivió a una nueva profesión, sobrevivió a tantos hombres y sobrevivió a sí misma, yo creo, incluso sobrevivió a sí misma. Entonces tenemos a una superviviente que tuvo suerte, bien, pero la supo aprovechar. No es suerte solo en la vida lo que cuenta. Bueno, hay un dicho que dice que afortunado es aquel que cree en su suerte. Entonces, bueno, a veces eres afortunado porque simplemente crees que has tenido el cauce para poder brillar. Si ella no hubiera tenido esos amigos actores que la hubieran animado con esa madre maravillosa a ser actriz, probablemente no se habría dedicado a ser actriz, ¿no? Porque o sí, no se sabe, ¿no? A veces un poco no sé si es la suerte, las casualidades, la vida, el destino. Entraríamos en terrenos movedizos que nos podrían llevar toda la tarde a debatir, ¿no? sobre esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ella se siente así y no quiere parecer una privilegiada y por eso trabaja tanto y por eso se esfuerza tanto y por eso es tan perfeccionista para que nadie piense que le regalan nada.
Tenemos un mensaje de Marisa, creo que Cristel, ahora te daremos la palabra, Cristel. Marisa no la podemos escuchar, pero quiere felicitarte y agradecerte por todo, por lo que nos has regalado en este libro, La belleza de su humanidad, ¿no? Qué Marisa, bien. que coordina muchos clubes de lectura en el Alto Aragón. Gracias, Marisa. Y vamos, Cristel, si quieres abrir tu micrófono para hacer Sí, tu pregunta. gracias. Sí, yo no conozco a María Casares y no estoy mucho del teatro, pero la historia fue muy interesante, la novela, y lo que me sorprendió y ¿cómo decir? Que me ha dado emoción es toda esta nostalgia, esta tristeza, esta soledad, y fue un libro muy difícil para leer y sentirse bien. Y cuando Nacho decía que no podemos hablar de suerte, al final estoy un poco de acuerdo porque ha tenido suerte ha estado privilegiada porque ha tenido ocasiones para brillar, pero al final no sabemos si ha sentido felicidad, porque cada felicidad, cada momento fue muy corto en su vida. Para mí, la palabra que me viene cuando pienso en su historia, pienso en la palabra perdida, porque perdió a su gente querida, a sus padres, a su Galicia. España no la ha reconocido y tiene esta culpabilidad siempre de haber tenido un poco de suerte brillando en el teatro. Y para mí no es una mezcla de cosas buenas y que al final han dado cosas muy difíciles para vivir. Pero es una mujer muy fuerte y lo que la ha salvado es el amor Y el trabajo. y el El amor, trabajo, sí, para olvidar. efectivamente. Yo creo que también por eso trabaja tanto, porque Sí, realmente estaba eh, huyendo un poquito esta soledad, se siente muy bien cuando escribes lo que ella ha sentido qué bien, realmente. gracias. Demasiado para mí, demasiado fuerte. Quiero decirle a Cristel, con la cual hablo muy a menudo, intercambiamos idiomas, porque somos colegas en un programa de idiomas. Entonces, que lo que ella ha querido decir con perdida, en realidad es pérdida. No es lo mismo estar perdida que sentir una pérdida, algo que se te ha ido. Si Bueno, estás pero también puedes enlazar, ¿eh? A veces María ha no, estado muy perdida en algún momento, ¿eh? Y de ahí tanta bebida, tantos pero excesos, hubo momentos de sentirse verdaderamente perdida y el teatro siempre volvía a reafirmarla, volvía a centrarla en el escenario como lugar para volverse a centrar, los papeles que hacía, porque realmente la muerte de su madre la deja muy perdida por la pérdida, es que vienen muy bien las dos palabras, con acento y sin acento, enlazan muy bien con María, porque realmente es así. La muerte de Camille la deja muy tocada, y eso que ya tiene a Dadé en su vida, que ya tiene una cierta relación con él, la deja muy tocada, y esos excesos que hace de alcohol y de drogas son motivados por el dolor, por la pérdida, ¿no? Y se siente muy perdida también. Entonces, Y perdida en el sentimiento que siente, porque siempre hay amor y tristeza y algo y sufre mucho, sí, ese es. siempre sufre. Yo creo que por eso ella trabaja tanto, el trabajo como cauce para desalojar esa tristeza, el meterte en otros personajes para no ser tú misma. En el fondo yo
por eso yo me siento tan identificada con María, ¿no? Porque al final elegimos personajes para narrar, para no ser nosotros mismos, ¿no? O para ser nosotros mismos a través de esos personajes, ¿no? Y entonces la entiendo perfectamente, esa forma teatral de vivir, ¿no? De vivir para ahuyentar tantas cosas que te pasan y que no quieres o que no sientes que no quieres tener, y entonces la literatura como el teatro forman parte de un cauce para sacar esos sentimientos. Decía Albert Camus que el arte hay que llorarlo, y yo añado, el arte hay que llorarlo como la literatura, como la vida misma, porque todo lo que emociona y se siente y te hace llorar, se recuerda. Y aunque hayas sufrido leyéndola, verás cómo te acuerdas de María Casares mucho tiempo. A mí me encanta haceros llorar, así que estoy encantada con que hayas llorado. Yo, no lo puedo evitar, porque a mí me gusta mucho la literatura emocional, la literatura que te hace cerrar un libro y decir, ¡ay, Dios, qué triste, pero qué bonito! ¿No? Bueno, pues lo has logrado muy bien. Fenomenal. Gracias. Tenemos una pregunta por aquí también, desde Toulouse. Venga. Hola. Bueno, ante todo quería agradecer también yo también porque no conocía para nada a María Casado. Y también decir que bueno, cuando una persona lee un libro creo que puedes empatizar más con una faceta, ¿no? del personaje o no. Y en mi caso, la verdad que lo que más me ha tocado es la faceta de exiliada, pero coincido con lo que dijo también Cristel, que la manera en que la describes, ¿no? la actriz, la personaje humano, transmites muy bien la parte humana, ¿no? La parte emocional. Y a mí personalmente lo que más me ha tocado también es ver cómo se contrapone, y que ya has explicado muy bien, pero ahora lo entiendo mejor tras tu explicación, esta doble faceta de María como actriz para enfrentar o en cierto modo superar algunos miedos, algunos vacíos, pero a la vez una mujer tan frágil y tan empática también con el dolor ajeno. Y a mí, por ejemplo, lo que más me ha llamado la atención es, primero, cuando ella describe que su primer exilio en realidad, o su verdadero exilio, fue llegar a Madrid, y donde exilio realmente es soledad, ¿no? Lejana de su familia, de sus sentimientos, de su infancia, bueno, ¿no? Es como si acabara realmente la María gallega, ¿no? Y ya empieza lo que será María. Eso es. Y la segunda parte es cuando describes en el libro la empatía que ella tiene con el dolor de los perdedores, y ella reconoce que se siente más cercana al sufrimiento de los perdedores que aquella Francia que la acogió, pero que casi ella no reconoce, ¿no? En los gritos de los ganadores, que bueno, en las guerras no hay ganadores y perdedores, ¿no? Pero no de manera tan neta, y la verdad que lo agradecí mucho porque has dado una lectura muy profunda y muy nueva, digamos, ¿no? Que a veces, y empaticé mucho con esto, y con lo que leí realmente me quedé con esto, ¿no? No dije, qué libro tan emocional, pero me quedé reflexionando mucho con este pequeño grande detalle, ¿no? Y creo que aclara mucho sobre este personaje, y tengo ahora la curiosidad de saber más, ¿no? Saber más. Qué bien, porque eso es muy bueno, que sepáis más, que queráis saber más de ella. Sí, es verdad que para ella su primer exilio fue en Madrid. Fue un exilio, como tú has dicho, principalmente de padre, porque ella venía de una infancia
una infancia en La Coruña, que es un lugar que en aquel entonces era mucho más pequeñito, el océano bañando, ese padre que en ese momento está en arresto domiciliario porque es la dictadura de Primo de Rivera, y él está en casa mucho tiempo cuidando de su madre, cuidando de ella, en esa biblioteca que tiene más de 20.000 libros y que es un bibliófilo, cuida los libros, los encuaderna, compra cosas muy bonitas, ediciones preciosas, y todo eso ya lo vive de niña. Entonces está totalmente envuelta en un ambiente familiar mimada, privilegiado, y cuando llega a Madrid y claro, Santiago Casares Quiroga se convierte en el gran político que tenía que ser, pues claro, para ser ese gran político que pasa en menos de 5 años por una carrera vertiginosa, porque realmente pasa de ser un ministro de la Marina a ser el último presidente del Consejo de Ministros bajo Manuel Azaña, pues ese tipo de carrera no se consigue estando en casa con tu hija, se consigue estando horas y horas y horas trabajando. Y claro, pierde al padre, pierde a ese referente que ella adora. También pierde un poco a su madre, porque su madre está a otras cosas, a otros eventos sociales de Madrid. Es que es Madrid, y Madrid es otro mundo, ¿no? Otro mundo en el que la vida social y la vida de actos te come tu vida, ¿no? Entonces ella se siente muy perdida. Ese gran exilio personal es lo que la marca realmente el paso de la infancia a hacerse María Casares. Y lo que has comentado de los nazis, de los alemanes, es muy cierto. Incluso Camus también tenía ese mismo pensamiento, ¿no? El hecho del perdón, perdonar, porque aunque hayan perdido, hay que saber perdonar, no perdonar, pero hay que saber no vengarse de esa manera tan terrible como se hizo, ¿no? Yo siempre lo cuento porque cuando hice aquella visita a Issy-les-Bains, al pueblecito cerca de Lyon donde fue detenida Irene Nemeronsky, ahí en ese pueblo hay un bar donde adoran a Irene Nemeronsky, y el dueño de aquel bar me contaba que cuando terminó la guerra y que en los años sucesivos como que todo el mundo quería ser de la resistencia, y de repente todo el mundo era de la resistencia cuando realmente no era así, ¿no? Y él me hablaba de una forma muy crítica de este tema, ¿no? Y de las venganzas y de estas cosas que sucedieron, de rapar la cabeza cuando a veces estabas con un alemán pues por pura supervivencia, ¿no? Y bueno, esa forma de no saber entenderlo pues era lo que María criticaba, y junto con Camus también. Bueno, son cosas que he ido leyendo de ellos y la verdad es que a mí me tocaban para tenerlo, para contároslo, porque son pensamientos muy nobles y muy humanos, y yo creo que María y Camus eran muy humanos. No sé si Fernanda, tú que eres una persona discreta, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, lo que me ha interesado son las relaciones entre María y su madre. Porque sí, sí, dime. Estaban especiales, me parece. Mucho, la verdad es que, bueno, yo creo que ese capítulo no lo llegué a poner para que lo leyerais, pero hay un capítulo muy bonito en el que María habla mucho de su madre, y su madre era una mujer deliciosa, era una mujer que siendo de origen modesto parecía una aristocrática, siendo que no sabía nada de francés se apañaba perfectamente en el idioma extranjero con gestos, era una mujer especial, muy liberal. Y yo creo que la madre de María enseñó a María a ser como luego fue ella. Había una unión muy especial entre ellas y de hecho María era muchas veces la madre de su madre, porque la madre era a veces un poco aniñada, un poco irresponsable, entonces la que llevaba la carga, la que llevaba el dinero, la que a veces era responsable de la casa era María, que era la hija, ¿no? Entonces por eso digo, a veces hay un párrafo que digo que María y su madre es la madre la madre amiga, porque es a quien le cuenta todo, y la madre hija, porque realmente es María más madre que la propia madre, ¿no? Y tienen una relación
muy especial. Desde el momento en que María entiende que su madre es una mujer libre y que puede hacer lo que quiera con su vida, y que por supuesto, si a su padre le parece bien, ¿quién es ella como hija para juzgar a su madre? Desde ese momento la relación de esa madre e hija en el exilio las une por completo. Su madre es la que le apoya, ¿no? La que le apoya en el teatro, la que la espera por la noche, la que le escucha, ¿no? Todo lo que ella necesita contar, ¿no? Y bueno, la pérdida de su madre fue una de las grandes tragedias de María. Sí. Gracias. Un placer. Me gustaría apuntar una cosa que no sé, supongo que la sabrá mucha gente, pero es que tanto María como Albert Camus tenían una conexión española, porque los abuelos por parte de la madre de Camus eran de Menorca. Y ellos habían emigrado a Argelia, donde se instalaron, y ya su madre se casó con una persona allí en Argelia, pero en Menorca, en San Luis, que era donde era su abuela, se venera mucho la figura de Camus. Es una persona que tiene hasta el nombre del liceo allí, es muy importante. Sí, y luego además Camus era uno de los que principalmente arrastraba a María a todas las conmemoraciones republicanas que había, que a veces María no quería asistir. Era Camus quien la arrastraba a todas ellas, la obligaba a asistir, la obligaba a un poco a reivindicar la figura de la República de su padre, porque a veces María quería apartarse, ¿no? Al fin y al cabo es lo que he contado al principio. Siempre se relaciona la figura de María, es la sombra de Santiago Casares Quiroga y de Camus, pero María a veces quería desligarse de ese tema y Camus no la dejaba, no era posible, ¿no? Pero bueno, es un tema muy importante en su vida, está claro que la República forma parte de su ADN, de su vida. Y de hecho en esas maletas que lleva la madre completamente inservibles a París, pues que lleva cosas de la República. Es que es muy curiosa las maletas del exilio, ¿no? Que digo yo que lleva Gloria y María a París, que no sirven para nada lo que llevan, pero lo llevan. Tenemos otra pregunta desde Toulouse. Ya no, a estas alturas no sea necesaria. Quería saber cómo se habían conocido Camus y María Casares. Bueno, pues el conocimiento de María Casares y Camus fue primero en una fiesta, bueno, más bien María conoce a Camus porque Camus no la ve en esa fiesta, en una fiesta que se organiza para un acto teatral, está Picasso y entonces allí ella ve actuar a Camus. Se queda prendada de este muchacho, en ese momento no tiene no se acerca, no habla con él, pero con los meses, esto sucede un 19 de marzo del 44, con el tiempo, con unos meses después, le ofrecen una obra de teatro de un joven escritor que está empezando a despuntar. Y le ofrecen, la obra de teatro es Le Malentendu, a ver si lo digo bien, Le Malentendu, y le ofrecen el personaje de Marta. Y entonces Marcel Herrán le ofrece a María este papel, este libreto, y le dice, mira, léete el personaje de Marta porque yo creo que te va a gustar. Todavía no sabe que detrás de Le Malentendu está Camus. Y léetelo porque yo creo que te va a gustar. Ella se lleva el libreto a casa y se mete en el personaje de Marta y piensa, madre mía, este personaje lo han escrito para mí, pero no lo escribió para ella. O sea, este personaje lo ha escrito y ella se siente completamente compenetrada con Marta. Y cuando llega al teatro le dice a Marcel, me quedo con el personaje y dice, pues te voy a presentar al joven escritor. Y el joven escritor es el mismo hombre que ha visto declamar en la casa de Michel Léry. Y entonces la mujer pues se queda totalmente emocionada de verle y es el mismo que ha escrito Le Malentendu y a partir de ahí ellos empiezan a trabajar la obra juntos. Claro, ella ya está enamorada de Camus y en el paso del tiempo, pues Camus también se enamora, ¿no? Y al final, pues se desemboca en una relación que concluye o que tiene su final y su fin sexual el 6 de junio del 44 en el desembarco de Normandía. Ellos es cuando por primera vez se aman. Entonces es como un día que dices, madre mía, el mundo está loco fuera librando una guerra y ellos se están amando dentro, ¿no? de
de la novela, bueno, de su vida, ¿no? Es que lo cuento en la novela y además es un capítulo muy bonito que te invito a leer porque es muy especial ese capítulo. Bueno, no sé si hay más preguntas. Yo quería comentarte, que seguro, Clara, tú lo sabes, nuestra biblioteca se llama Manuel Azaña y Anda, tenemos un qué fondo muy importante sobre el exilio español en Francia. Somos uno de los principales centros de documentación en esa materia. Y entonces, en la página 164 de tu libro, tú recoges una cita de Azaña, de una carta que Azaña escribe a Casares Quiroga. Y la he subrayado bien, le he puesto un asterisco, porque si me permites lo voy a leer. Claro, Porque claro. son unas palabras de Azaña muy fuertes. Es increíble que hayas decidido integrarlas. Y dice más o menos, recojo, dice, en este conflicto, claro, hablan de la guerra civil, mi juicio me llevaría a la repulsa, a volverme de espaldas a todo cuanto la razón condena. No puedo hacerlo. Mi duelo de español se sobrepone a todo. Esta servidumbre voluntaria me ha de acompañar siempre y nunca podré ser un desarraigado. Siento como propias todas las cosas españolas y aun las más detestables hay que conllevarlas, como una enfermedad penosa. Son preciosas palabras de Azaña que yo creo que las debía integrar también María Casares, ¿no? A lo largo de su vida. Además es que, bueno, yo creo que el padre de María ha sido el hombre más vilipendiado en la historia de España. Que también esta novela era un homenaje por mi parte a la figura del padre, porque creo que he sido injustamente tratado por nuestra historia muy reciente y creo que no tiene en absoluto fundamento. Y María lo narra así. La visión de María es la de una hija, por supuesto, pero ella lo ha vivido todo en primera persona y no es lo que se cuenta cuando se habla de aquella siesta en Jaca, no es así, en aquella sublevación de Jaca no es cierto. Santiago Casares Quiroga simplemente llegaron tarde, por la noche se iban a reunir al día siguiente y se fueron al hotel a dormir, simplemente porque no iba a llevarse a cabo esa sublevación todavía, estaba prevista para el 15, la negociación, el 15 de diciembre del 30 en aquel momento. Las negociaciones se iban a hablar al día siguiente, pero Jaca decidió levantarse en armas a las 5 de la mañana de ese día que él había llegado desde Madrid. Y cuando se dice tanto eso de que estaba durmiendo la siesta tranquilamente, pues no es verdad, ¿no? Entonces, tantas cosas se han dicho de Santiago Casares Quiroga que bueno, yo la verdad es que bueno, y luego la relación entre Manuel Azaña y Santiago Casares Quiroga era realmente buena, o sea, eran buenos amigos, muy buenos amigos, y él nunca quiso escribir su biografía porque nunca quiso hablar ni mal de Azaña ni contar nada que no fuera lo que se había contado, que se contó mal, ¿no? Pero bueno, quedan ahí los libros, quedan ahí los testimonios y esa reconciliación, yo creo que también a la figura de ese gran padre que fue Santiago Casares Quiroga. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta. Lo mejor de los encuentros con los autores es que la conversación sigue tranquilamente y con calma en sus libros. Yo invito a todos a leer íntegramente el libro a todas las horas del día. Si quieres, para acabar, te preguntaríamos, siempre lo solemos hacer con los autores que invitamos, es cuál es tu próximo proyecto o si ya lo tienes acabado. No, acabado no. La verdad es que no, pero bueno, he tenido un poco de parón porque le he dedicado mucho tiempo a María Casares. Cuando falleció mi padre empecé a escribir sobre su vida porque yo tengo sus memorias de un niño, además tituladas Un niño de la posguerra. Las tuve que interrumpir porque me dolían un poco y entonces me puse a escribir un tema que me interesaba también mucho y además tocaba Francia de nuevo. Es que me interesa mucho el tema de lo francófono y lo español y la relación que tenemos me interesa. Y trata sobre las mujeres que iban desde el Pirineo, esto le interesa a Nacho, trata sobre las mujeres del Pirineo que
que iban, no solo el Pirineo Aragonés, sino también el Valle Navarro del Roncal, iban a las fábricas de las alpargatas de Mauleón y allí hacían alpargatas y eran mujeres muy jóvenes y las llamaban las golondrinas. Entonces estoy trabajando sobre las golondrinas. Esa será mi próxima novela. ¿Puedo leer una poesía? Por Claro que supuesto. sí, por supuesto. Nacho nos va a leer una poesía. Venga. No me atrevería a hacerlo si no considerara que este libro tiene mucha poesía también dentro, en su manera de hablar. No en su crudo desenvolvimiento, su desarrollo no es tan poético, pero sí que tiene una expresión poética. Bueno, yo os voy a leer una poesía de un autor español, que nosotros lo conocemos mucho en Francia, seguramente no, se llama Antonio Gamoneda, ha tenido muchos premios en España. Y me gusta de esta poesía el énfasis que se pone en algo que para mí es muy importante en la vida, que es la amistad. Entonces dice así: cuando yo caigo sobre una silla y mi cabeza roza la muerte, cuando cojo con mis manos la tiniebla de las cazuelas o cuando contemplo los documentos representativos de la tristeza, es la amistad quien me sostiene. Qué bueno, qué bonito. Muy bonito. Muchas gracias, Nacho. Pues creo que lo dejamos aquí. Ha sido un placer. Ha sido una hora de conversación muy interesante contigo, Clara, y con María Casares. Y nada, solo agradecerte mucho tu presencia, tu colaboración, tu buena disposición desde el primer momento. Y te cedo la palabra para despedirnos. Bueno, pues para mí ha sido también un placer, muy fácil desde mi casa, como podréis comprobar. Esto sí que da gusto porque después de estar en una feria, en otra, la verdad es que estoy en un proceso ya de estado ya que estoy cansadísima, pero para mí es un placer poder compartir con los lectores. Lo que más me gusta en esta vida es hablar con los clubs de lectura, pequeños clubs de personas con las que puedo hablar personalmente y me acerco aunque sea a través de Zoom. Es lo que más me gusta, las ferias de los libros y los clubs de lectura, y poder hablar de María Casares y llevarla donde haga falta, o cualquiera de las mujeres que narro en otras novelas, para mí es importante, es muy bonito acercarme. Me hubiera encantado que se tradujera esta novela al francés, no ha sido posible, al menos de momento, pero es mi intención traducir cada una de estas novelas mías al francés, sobre todo a ese público francés, y nada, encantada. Muchísimas gracias, Javier, porque tú también me lo has hecho muy fácil. Desde el primer momento te interesó el tema y a mí me alegra que te haya interesado, la verdad, mucho. Muchas gracias, Clara. Bueno, es la última sesión de nuestro club de lectura. Buen verano a todos y nos vemos después del verano. Feliz verano. Feliz verano. Adiós. Chao, gracias.